Muy buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy tenemos una entrega de relatos, de esos que nos llegan a sorprender al momento que escuchamos estas historias y que son de los que nos dejan con tantas preguntas por responder. Y créanme, puede que aprendamos algo de lo que nos cuentan para esta noche. Y una cosita más, querida audiencia, si esta entrega dura un poquito menos de lo normal, de lo que ya estamos acostumbrando a que los videos que no sean los extra de la semana siempre pasen de la media hora, es porque en este momento estoy fuera de la ciudad, estoy trabajando desde afuera y una vez regresando retomamos la duración de siempre. Muchas gracias por su comprensión y vamos con los relatos. Así que, ¿qué le parece si dejamos que nos sorprendan con las historias que nos han enviado para esta ocasión y también permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos? Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos en Michoacán, México, desde donde Efraín Santa Cruz nos cuenta esto. Llevo ya un tiempo escuchando tus historias. Debo decir que de escuchar tantos relatos paranormales, por un tiempo me hicieron desear presenciar algo así. Lo que no esperaba es que me pasara en el lugar donde tengo paz, en mi propia casa, en Tiquicheo, Michoacán. Esa noche yo estaba solo. Mis padres habían salido a cenar y mi hermana estaba en la casa de una amiga. Todo el resto de la casa estaba en completa oscuridad. Por ello, sabía que no había llegado nadie aún, y de repente escuché un ruido proveniente de nuestro ático. Al principio pensé que era el viento o la casa que hace ruido cuando se asienta, pero era muy fuerte y constante como para ser lo segundo. Y ahí estaba, poniéndole atención a esos sonidos que no lograba identificar cuando escucho muy claro desde allá: Efraín. Me levanté de la cama y subí al ático. Había sido una voz de mujer, pero no logré asociarla con la voz de mi mamá o de mi hermana. Y cuando subí no había nadie. Sin embargo, cuando estuve allá arriba, por pura casualidad volteé a ver un espejo que teníamos arriba. Y ahí había una mujer reflejada. A mí no se me hacía conocida para nada. Ella era una mujer con la cara pálida y los ojos negros, pero era un color que no era el de una persona normal. ¿Quién es?, le pregunté, tratando de mantener la calma y de alguna forma buscándola por ahí. Si la veía por el espejo, suponía que era porque estaba por ahí conmigo, pero no la veía. Esa mujer no respondió, pero comenzó a caminar, acercándose al espejo. Yo ya había empezado a sentir mucho miedo. No era normal que estuviera pasando esto en mi casa. Yo traté de correr, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La mujer allá en el espejo se detuvo muy cerca del reflejo y se quedó viéndome desde ahí. Fue en ese momento que noté qué tan negros eran sus ojos, que era tan espantoso, muy antinatural. De repente, la mujer desapareció, ahí enfrente de mí, y me quedé solo en el ático. Ahora sí, pude bajar corriendo a mi habitación y me encerré en ella, tratando de calmarme, pero no sé si por la impresión de haber visto aquello en el ático, fue que la voz de esa mujer se me quedó en la mente, no dejaba de sonar, aunque yo estaba seguro que no la escuchaba ya en el oído. Era más bien que se repetía a cada rato en mi cabeza. La noche siguiente, sin haberle contado nada a nadie, no me podía sacar la sensación de que algo estaba mal en mi casa. Yo seguía escuchando la voz de la mujer todo el tiempo en mi cabeza, y ahora me sentía observado en mi propia casa. Entonces fue que decidí preguntarle a mi abuelo sobre esa casa. Él iba de vez en cuando o nosotros lo visitábamos, y en una de esas ocasiones donde fuimos a verlo, aproveché que estábamos solos y le pregunté por esa casa, que si había pasado algo ahí. A mí nunca me había ocurrido algo extraño, jamás había escuchado algo paranormal en mi casa, que alguien más lo contara, hasta ese momento que me dio curiosidad de que me pasara algo así, y debía saber si aquello fue por pura sugestión que podía serlo, o si había sido real. Solo que sí noté que mi abuelo
Se puso nervioso cuando le pregunté por esto, que de hecho, cuando le cuestioné directamente sobre que si había ocurrido algo malo en la casa, él trató de cambiarme el tema y cuando vio que yo no iba a ceder, que insistía diciéndole: «Abuelo, por favor, necesito saber la verdad. ¿Qué pasó en esa casa?». Mi abuelo suspiró y se sentó en una silla, mirando a su alrededor como si no quisiera que alguien más nos escuchara. «La casa ha estado en nuestra familia durante generaciones», comenzó a decir. «Pero pues sí hay un secreto por ahí que algunos de la familia hemos mantenido entre nosotros durante muchos años. Yo solo espero que esto no te haga cambiar de percepción sobre tus parientes, porque hay cosas que no pertenecen ya a nuestros tiempos, ¿entendido?». Cuando me respondió esto, hasta me incliné en la silla para escucharlo con atención. «¿Por qué? ¿Qué pasó?», le pregunté. Mi abuelo se quedó pensando y me contó. Nuestra familia ha estado involucrada en prácticas oscuras y rituales durante muchísimos años. Esto viene de generaciones atrás, ni yo sé dónde empezó todo. Y la mujer que viste en el ático, lo que me acabas de contar, ella es, te lo voy a decir así como son las cosas. Perdón, es el espíritu de uno de nuestros antepasados, que fue usada como sacrificio en uno de estos rituales. Yo no lo podía creer. Me lo dijo cuidando sus palabras, sí, pero igualmente como si me estuviera hablando de cualquier cosa. Comencé a pensar entonces que a lo mejor, y lo tenía muy normalizado, podía ser. Igualmente le pregunté qué quería decirme exactamente. «La mujer que viste arriba es el espíritu de nuestra antepasada. A mí no me queda claro qué generación lo hizo. Nunca me lo quisieron decir, por cuidarnos o qué sé yo, pero lo que sí me contaron es que hicieron eso para asegurar la prosperidad de nuestra familia. Bueno, eso es lo que me decían, pero que ese ritual salió muy mal, y por eso esa mujer está atrapada en la casa, buscando no sé si descansar, venganza o qué, pero hace mucho que no me contaban algo de esa señora». Me quedé en silencio, tratando de entender la magnitud de lo que mi abuelo me estaba diciendo. Llegué a considerar el seguir preguntando sobre aquella mujer, pero decidí que lo mejor era quedarme con lo que ya me había contado. Ya de por sí, saber eso me cambiaba mucho la perspectiva que tenía de mi propia casa, de mi familia. Sabía que al menos mis cercanos no habían hecho nada así, pero el haber sabido que algo así pasó donde yo dormía no era nada sencillo. Después de un mes me mudé, me independicé. Era algo que ya tenía previsto, y no volví a escuchar o pasar por algo similar en aquella casa. ¿Le gustaría que hiciéramos una recopilación de relatos que conlleven puros secretos familiares como este? De ser así, por favor, escríbanos su experiencia a través de cualquier medio que siempre le dejo en el primer comentario o en la descripción. Y de antemano, muchísimas gracias. Y ahora, Getsemani Reyes desde Tampico, México, nos cuenta esto. El fin de semana pasado acompañé a mi mejor amiga a ayudarle con la mudanza a una de sus tías. Y es que ya nada más le faltaban algunas cosas que no eran tan pesadas ni grandes, no ocupaban mucho espacio. Solo querían un par de manos extras para acomodar todo. Nos agradecieron invitándonos de cenar, unas cervezas, y fue por eso que nos contaron lo que yo les quiero compartir esta noche. Yo no sabía hasta que íbamos en camino a dejar las cosas que la novia de su tía usaba en su antiguo trabajo, ya que ella hace un tiempo había trabajado como medium. Mi amiga me iba adelantando que ella contactaba con personas del más allá, que tenían asuntos sin resolver con sus seres queridos del más acá, por decirlo de alguna manera. Yo no sé mucho sobre esto, a mí solamente me contaron. Sin embargo, dice que ella se retiró de ese trabajo porque comentó que en algún punto esto ya la había empezado a consumir, porque casi todo el día lo dedicaba a ello. Pero antes de dejarlo atrás, pasaron algunas cosas que luego, cuando llegamos a casa de su tía, solamente estaba ella, su novia no.
Y cuando comimos, mi amiga le dijo a su tía que nos contara unas historias sobre eso. Esa tarde me platicaron varias historias de ella, pero yo creo que la que más se me quedó, que quizás más adelante les cuente otras, que hubo una que pasó cuando una familia llegó a buscarla, allá en Tampico. Una familia de ambos papás y 3 hijos, 2 niñas y un niño. Sin embargo, la hija de en medio había fallecido debido a una enfermedad, una complicación que no pudieron tratar, no la detectaron a tiempo, lo que claro que marcó mucho a la familia. Pero nos contaba que un poco más a la mamá, y es que a pesar de que se pudieron despedir de ella y aprovecharon al máximo sus últimos meses, aún así le costaba mucho volver a la normalidad. Su tía nos contaba que ese tipo de casos eran muy comunes, lamentablemente, donde a veces quienes han sufrido una pérdida solamente quieren darle un tipo de cierre a todo eso, y ella era un intermediario en estas situaciones. Platicó con la mamá en un par de ocasiones, antes de hacer una sesión como tal, ya que en esas pláticas la mujer decía que había ido con ella porque no dejaba de escuchar ruidos en la cocina durante la madrugada. Estos al inicio podían ser pasos o la llave del lavabo abriéndose con toda la presión a tope, y que después iba escalando. A veces llegaban a azotar las puertas de las alacenas a esas horas, de una forma tan escandalosa que se levantaban del susto si ya estaban dormidos. Ella notaba que sea lo que sea, siempre era en la cocina. En la primera vez que se vieron en una sesión, sus hijos, quienes también acudieron, dijeron que ellos no habían escuchado nada. Claro que no lo mencionaron enfrente de ella, sino que de pronto la mamá tuvo que salir a atender una llamada urgente antes de comenzar con algo más serio en la sesión, que sí me explicaron, pero yo no entendí muy bien. Los hijos le decían a ella que nunca escucharon lo que su mamá decía. Entonces podía ser que quizás ella solo buscaba como asociarla con su hija. Y la cuestión es que el segundo encuentro, la segunda sesión, la opinión de los muchachos había cambiado. Ahora estaban igual o más asustados que la mamá, pues le dijeron que ellos habían visto en una ocasión que llegaron de la escuela unas cosas, vasos, utensilios, varias cosas de la cocina, flotando, solas. Nos contaba su tía que las sesiones seguían, y entre muchos detalles de los cuales no soy experta como para contárselos, a como me lo contaron, en la sesión que, como las demás, tenían lugar en esa casa, en la sala, buscó ponerse en contacto con la hija y no tardó mucho. Entre muchas cosas que nos dice, pasaron demasiado rápido. Ella había visto a la hija en fotografías, sí, pero describió unas cosas a como ella podía verla que luego la familia le confirmó que así como ella la veía, la hija se veía en los últimos días antes de fallecer, pero que tuvo que ponerse al instante de pie luego de que la hija le dijera que había solamente una razón para no dejar la cocina. Se paró inmediatamente de la sala y se dirigió a la cocina. Pasaron muchas cosas esa mañana. La novia de la tía fue directo a las mangueras de la estufa que tenían conectada. No les había dicho nada a la familia. Dice que se tuvo que levantar al segundo porque cuando pudieron mover la estufa, vieron que había una fuga en la manguera de gas y ese día ya estaba muy dañada, que la fueron a reparar. Cerraron el paso del gas y les dijeron que eso se había ido desconectando poco a poco, rompiéndose también de una parte, que había sido producto de algo mal hecho. Y luego, con más calma, ella les dijo que fue su hija quien le había dicho que ella no podía salir de la cocina porque algo malo iba a pasar. No le dijo exactamente qué era, lo demás lo supuso la novia de la tía, pero que algo tenía que ver con esa estufa. Ese fue un cierre para la familia. Nunca más volvieron a escuchar a su hija. Se quedaron con eso, que ella, aún habiendo dejado este mundo, lo salvó de algo que pudo haber terminado muy mal para todos. Entonces fue el cierre que necesitaban. ¿Qué opina de este tema? ¿Sabe algo sobre los mediums? De hecho, tenemos una recopilación reciente de este tema.
de puras historias sobre esto. Si no se me pasa, se las dejaré en el primer comentario, que créame, son relatos que nos enseñan mucho sobre lo que se puede vivir en este mundo acerca de todo esto. Y ahora, Mayribel Villanueva, desde Venezuela, nos cuenta esto. Mi nombre es Mayribel, y desde hace años he seguido cada relato que comparten por aquí. Por ello es que también he querido compartir un suceso que pasó hace 4 años. Soy de Venezuela, específicamente de una zona costera, y por ciertas razones que entenderán más adelante, porque esto es muy delicado, en este relato no puedo decir exactamente en dónde y voy a omitir algunos nombres. En aquel entonces, la abuela de mis hijos, mi suegra y mi suegro se habían mudado temporalmente a otra localidad. Habían adquirido una casa y buscaban ya vivir un poco más tranquilos. Mi esposo me propuso entonces que nos mudáramos a casa de sus papás, que se quedaría vacía, ya que sus hermanos vivían en otras partes con sus familias cada quien, y por ello acepté. Esta propiedad es una herencia familiar, dejada por los papás de mi suegra. Por su particular ubicación, la casa estaba dividida y flanqueada por 2 calles distintas, dándole, por así decirlo, 2 fachadas. Los hermanos de mi suegra decidieron repartirla y ahorita van a saber por qué es importante que les describa cómo era. La fachada principal fue ocupada por 3 hermanos, incluyendo a mi suegra. Para mi historia, a la hermana la voy a llamar Julia, quien vivía con su hija María y sus nietos, y al hermano José, quien vivía con su hijo al que todos conocíamos como Joseíto. La fachada posterior correspondía a otra hermana, quien ya había fallecido, y ahí vivían sus hijos. Ellos solo habían construido apartamentos y vivían ahí con su familia. Y una vez que nos instalamos mi esposo y mis 2 hijos, de 8 y 5 años en ese entonces, la convivencia era generalmente armoniosa con todos. Yo me llevaba muy bien con la familia de mi esposo. Me querían mucho y solía platicar a menudo con casi todos. Sin embargo, había una excepción, el tío José, a quien apenas si saludaba. Este señor tenía una relación notoriamente conflictiva con el resto de la familia. Ellos me habían contado que en su juventud había sido una persona de un carácter muy complicado, incluso con su propia madre. Cuando yo me quedé ahí, confirmé todas estas historias. Él constantemente se inmiscuía en la vida de los demás, los insultaba a cada rato y en particular molestaba mucho a un punto preocupante a la hermana, Julia, y en varias ocasiones que hasta yo llegué a escuchar. De la nada, él le decía que le iba a arrebatar la vida. La única persona con la que mantenía una relación sana era con mi suegra, quien solía darle todo en la boca casi creo. Su hijo, Joseíto, era todo lo contrario. Él era una persona muy amable, muy querida. Se llevaba muy bien con sus tías y primos. Pasaba las mañanas en la parte posterior de la casa, donde desayunaba y pasaba el rato. Era muy servicial, bondadoso, ayudaba a la familia con cualquier cosa que necesitaran, como si no fuera hijo de José. Cada vez que pasaba por nuestra casa, saludaba muy cariñosamente a nuestros hijos. Les chocaba la mano y les decía pana, los trataba muy bonito. Era sinceramente una persona muy diferente a su papá. Un día, a eso de las 9 de la mañana, recibí una llamada de mi prima política, Andrea, quien vivía en la parte trasera. «Mayri, ¿por casualidad has visto a Joseíto?», me preguntó. Le dije que no lo había visto. Andrea comentó que era extraño, pues él siempre iba a tomar café muy temprano y no había ido esa mañana. Luego me pidió un favor muy inusual. «Ya que tratas a José, pregúntale por él, pero invéntale algo. Hazlo pasar por una inquietud tuya y luego ya me dices qué te dijo». Ellos nunca le llamaban tío a José, debido a cómo era con ellos. De verdad, era una muy mala persona. Salí de inmediato. Por algo ella estaba preocupada. El señor José estaba sentado en la calle. Lo llamé y fingiendo preocupación le pregunté si había visto a Joseíto, diciéndole que él le había prometido a mis hijos construirle una cometa, cosas que solían hacer.
El señor me respondió con un tono notablemente nervioso. Me dijo que creía que Joseito se había ido a trabajar con su sobrino Ángel, quien también vivía detrás, ya que él diario iba para otro estado, a 1 hora y media de distancia, y había salido a las 5 de la mañana. Le agradecí y le llamé a Andrea para contarle, solo que al escucharme, ella no estaba tranquila, por lo que contactó a su hermano Ángel. Él le confirmó que eso era mentira. Joseito ese día no viajó con él. Andrea me pidió entonces que si era posible vigilar a la casa de José para ver si veíamos a Joseito por ahí. Yo no entendía mucho, pero sabía que ella no se preocuparía por él en vano. Ya eran las 12 del mediodía. Le pedí a María, hija de Julia, que me acompañara. Desde nuestra casa, en uno de los cuartos, había una pequeña rendija o ventana tapada con un cartón forrado. Nos asomamos con precaución hacia la casa del señor José. Vimos un cuarto frontal con una ventana de bloques decorativos y, a través de ella, una hamaca, donde no veíamos quién, pero alguien estaba acostado ahí. Intentamos hablar en voz muy baja. «Hey, Joseito, ¿estás ahí?» Nadie respondió. Tuvimos que ser extremadamente cuidadosas, pues si el señor José, que estaba afuera, nos descubría haciendo esto, nos iba a insultar y nos iba a ir muy mal con él. A las 2 de la tarde, siendo que no pasó nada, María regresó. «Oye, vamos a aprovechar que José está afuera. Vamos a asomarnos otra vez», me sugirió. Repetimos todo y al echar un vistazo al interior, ahí, en esa hamaca, seguía acostada esta persona, en la misma posición. Volvimos a susurrar llamándole, pero ni siquiera se movió. Tal vez Joseito estaba muy cansado y no se había despertado aún. María me comentó entonces que había hablado con los vecinos. Uno de ellos le dijo que había visto a Joseito levantándose a las 7 de la mañana. Salió, lo saludó y Joseito iba para otra calle, pero que de repente se detuvo como si hubiera olvidado algo y regresó a la casa. Después de eso, no lo volvió a ver. A ambas se nos hizo demasiado extraño, pero no podíamos hacer mucho. Teníamos el pendiente de que si nos quedábamos cerca de esa ventana, José nos iba a ver haciendo esto y pues ya les dije cómo nos iba a ir. Y cerca de las 5:30 p.m., regresé de la playa junto con mi esposo y mis hijos. Estaba haciendo lo mío cuando María llegó de nuevo. «Mayri, aún no sabemos nada de Joseito», me dijo. «Y lo peor es que José siga afuera, tan tranquilo. Vamos a asomarnos una vez más. Por favor, algo no anda bien». Volvimos a la ventana, solo nosotras dos, porque vimos que en esa hamaca él seguía acostado. Digo, no lo veíamos claramente, pero ¿quién más iba a hacer? Ahora esto era algo anormal, ya era demasiado tiempo como para no haberse levantado. Entonces María salió y fue directamente a hablar con el señor José. Él le dijo que entrara a la casa, pues le dijo que ahí estaba Joseito, pero que no lo veía normal. María me llamó y entramos juntas a esa habitación. Ella me dijo que José estaba más raro de lo normal. Entramos y ahí estaba él. La escena fue espantosa. Él estaba como arrodillado en la hamaca, de cara a nosotras, con la cabeza viendo hacia arriba. Era una posición demasiado bizarra. No tenía cómo pensar que él hubiera terminado de esa manera y quizás así estuvo todo el tiempo que por la posición de la hamaca y la ventana no lo pudimos ver bien. Él tenía espuma en la boca y una sustancia muy rara en los ojos, color blanca. Había muchas moscas en toda la habitación, cosa que no notábamos desde afuera. María y yo no sabíamos qué hacer. De inmediato llamamos a la policía y a Andrea. Mi esposo estaba muy nervioso y asustado. Cuando llegaron las autoridades y el médico forense, examinaron a Joseito y determinaron que el fallecimiento había ocurrido en la madrugada. Lamentablemente, no se lo pudieron llevar para investigar a fondo la causa del fallecimiento.
En aquel momento la situación económica era muy precaria, lo que hizo que ese proceso fuera demasiado costoso. Así que sin una autopsia formal, no se pudo determinar el motivo del deceso. Solo se contactó a un señor que iba a prepararlo para su entierro. En el velorio, todos estábamos muy impactados, dañados emocionalmente. El vecino que dijo que había visto a Joseito por la mañana, él estaba muy consternado, diciéndonos que no sabía cómo era posible que hubiese fallecido en la madrugada, si él lo había saludado horas después. Insistía en que no había alucinado. Decían luego unas personas cercanas a la familia que a lo mejor fue porque era el alma o espíritu de Joseito quien no se había dado cuenta que ya había fallecido a ese punto, y por ello regresó a su casa, tal vez cuando se dio cuenta porque lo vieron. Al día siguiente lo sepultaron. Por la noche, mientras estaba sentada afuera con Julia, ella me comentó algo que podría ser crucial. La vecina colindante con la casa de José les había dicho que 2 noches antes de que Joseito falleciera, ella escuchó una discusión muy fuerte entre ellos dos, al punto de que creía que habían llegado a los golpes. Julia me confesó que sí sospechaba mucho de José. Creía que su propio hermano había sido quien le quitó la vida a su hijo. No saben cómo. Claro que había muchas teorías entre nosotros, y fuera lo que fuera, no tenía sentido que lo hubieran visto saliendo de su casa y luego regresar, siendo que para ese punto él ya había fallecido. Lo cierto es que la razón por la que falleció Joseito, de tan solo 33 años, nunca fue algo claro. Pasó el tiempo y su papá falleció hace solo 2 meses desde que les estoy escribiendo mi relato. Y déjenme decirles, para no entrar en mucho detalle, pero la forma en que se fue este señor no fue nada bonita. ¿Y usted ha pasado por algo aterrador que incluso rayando en el miedo hacia lo no necesariamente paranormal que le haya marcado en su vida? De ser así, por favor, cuéntenos, platíquenos sus teorías sobre estas historias y, más importante que nada, cuídese mucho y cuide a los suyos. No hay nada más importante que eso. Muchas gracias por escuchar este canal, y si nos llega a contar sus historias, sepa que siempre será un placer conocerlas. Miren, aquí tenemos otro trenzado, que es del 20 de enero del 2024, Natalie Fabián. Hola, durante el recorrido, mi esposo jugando estaba pidiendo que por favor jugaran con mi cabello. Al tomarnos una foto, una chica se percató de mi nudo. Y aquí está, carita feliz. Vengo de Acapulco y pronto volveremos a este lugar mágico. Y justamente acabamos de estrenar una nueva entrega en Misterios de la Fogata. Fui directo hasta una localidad donde los duendes son parte de su día a día. Conocimos testimonios, evidencia de lo que nos cuentan, y si le gustan los videos largos, este dura casi 1 hora. Estoy seguro que le va a gustar. Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo. No olvide seguirnos en las redes sociales que, como siempre, se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.